Hola, ¿qué tal? Soc la Roser. Bueno, les quisiera recordar que estamos analizando pues el libro de los testigos de Jehová titulado Razonamientos a partir de las Escrituras, que ellos utilizan para el ministerio. Bien, pero hoy me gustaría responderles a una de las preguntas que me ha parecido bastante interesante. Según la pregunta dice, ¿en qué lugar de las Escrituras pone que hay 613 mandamientos? Una pregunta bastante interesante. Bien, yo no sé si usted sabrá, ¿no?, que una cosa es la Torá orá y otra cosa es la Torá escrita. ¿eh? Sabemos que los judíos, pues, o sea, que el Antiguo Testamento está escrito en una lengua judía y la Torá escrita, pues es que la han traducido a nuestro idioma literalmente, letra por letra, punto por punto, vocal por vocal. O sea, está literalmente traducida al nuestro idioma. Pero luego ellos tienen el Talmud, que le llaman, que ahí nos explica el significado de cada palabra. Y esta es la Torá orar, le llaman ellos. Bien, bueno, la mayoría de las personas creen que la ley de Dios, pues que son los 10 mandamientos y ahí se cumple todo. Esto es algo que se entiende muy bien, ¿no? Y se encuentra en el Éxodo 20, no matarás, no adulterarás, no desearás nada de tu prójimo, no levantarás falsos testimonios. Esto es perfectamente, se entiende, cualquier persona que lo esté leyendo pues lo entiende a la perfección. Pero no solamente son estas 10 palabras que se les llama el decálogo, las 10 palabras, sino que son los 10 mandamientos, sino que hay estatutos y hay preceptos. A veces un precepto son leyes que a veces nosotros no entendemos porque no se nos ha dado la explicación, pero por el hecho de que es un mandamiento, un estatuto, una ley de Dios, aunque uno no la entienda, pues debemos cumplirla. ¿Bien? Y para saber el significado de esta palabra o de esta ley o de este estatuto, entonces tendríamos que ir a lo que he mencionado antes para saber qué significa esta ley, qué significa esta palabra o este estatuto. La ley se aplica normalmente casi a todo el Antiguo Testamento, pero más frecuentemente se designa el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia: el Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomios, que en hebreo creo que se llama Devarim, Deuteronomio. Se dice, yo no pronuncio bien el hebreo, pero bueno. Al mismo tiempo que estos 5 que se dieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí, también Dios le dio otras leyes que ahí pues incluyen pues los preceptos, pues, las leyes sobre los sacerdotes, sobre los sacrificios de las fiestas solemnes que tenían que hacer, sobre los levitas. Es decir, que hay una cantidad, como tenían que hacer el tabernáculo, de qué manera tenía que entrar primero uno, después otro, para cuando tenían que desmontarlo. Es decir, que hay una cantidad de preceptos que a veces nosotros no lo entendemos, pero había que cumplirlo. Este conjunto forma la constitución del Estado teocrático. Que el conjunto de leyes, de preceptos, de estatutos, eso forma la constitución del Estado teocrático. ¿Qué es la teocrático? Bueno, pues es el gobierno instituido en el monte Sinaí por Dios mismo, porque es Dios el que gobierna. Él es el rey, Él es el que está gobernando, y esto lo podemos ver muchísimos textos en los Salmos, ¿no?, que Dios es el rey. Pero llega un momento que el pueblo de Israel pues pide un rey igual que tienen las otras naciones.
Y esto, pues, para que quede sin la más mínima duda, lo podríamos ver en Samuel, primera de Samuel, capítulo 8, verso 7, que Dios le está diciendo a Samuel: no te han desechado a ti, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Y esto lo podemos ver, como he dicho, en primera de Samuel, capítulo 8, verso 7. A partir de este momento, por medio de los profetas, Dios empieza a anunciar que un día pues vendría un rey, y que este rey pues vendría por medio de la tribu de Judá, pero que finalmente se queda en la descendencia de David, que reinaría para siempre y que su trono no sería quitado y sería para siempre, ¿no? Ya luego sabemos, ¿no?, que nos está diciendo que en muchísimas profecías que vendrá uno que nacerá de una virgen y tendrá, que ese es el reino que pedimos en el Padre Nuestro: ven a nosotros tu reino. Bien, pues de la misma manera que nosotros hemos, por ejemplo, yo misma, ¿no?, estuve explicando en una ocasión de que había un libro de los testigos de Jehová titulado Conocimiento que lleva a la vida eterna, que es un librito pequeñito, muy pequeñito, de 190 páginas, y tiene un total de 20 páginas de fotografías y imágenes. Y bueno, yo había dedicado un tiempo para comprobar si estos textos que habían puesto estaban acorde para el desarrollo del tema, cosa que no fue así. Pues de la misma manera creo yo que alguna persona, pues, y más sobre todo los judíos que son tan, se habrán dedicado a contar todas las leyes, los preceptos, los estatutos, para ver cuánto suman en total, creo yo, ¿eh? Y aquí en el capítulo, en Deuteronomios, capítulo 28, si nos damos cuenta, ahí nos está diciendo que sí escucharas y guardaras sus estatutos y mandamientos, entonces Dios los bendecirá. Bendito sea tus entradas, bendito sea tu salida, el fruto de tu vientre, bendita sea tu tierra, en fin, todo. Pero si no oyeras la voz de Dios para cumplir sus leyes y sus estatutos, pues todo esto se vuelve al revés. Maldito sea tus entradas, maldito sean tus salidas. Es decir, que de un mismo mandamiento se está dando las bendiciones, o sea, lo positivo y lo negativo, ¿eh? De todas maneras, hay un libro titulado... creo que el título del libro es Leyes y Costumbres, en la página 17, ahí lo pone muy claramente lo positivo y lo negativo, y nos está diciendo que hay 613 mandamientos. Bien, otra de las cosas que debemos tener muy presente es que hay leyes que son condicionadas, que por ejemplo estamos diciendo estas del capítulo 28 de Deuteronomio. Estos son condicionadas. ¿Qué quiere decir? Que si tú haces esto y esto, pues entonces yo haré esto y esto otro. ¿Es verdad? Es una condición. Tú haces esto, pues yo hago esto. Si tú no haces esto, pues yo no hago esto. Estos son leyes condicionadas. Pero hay otras leyes que son incondicional. Y estas otras leyes tenemos que entenderlas porque esas son inquebrantables. Las promesas que Dios hizo no tiene nada que ver con todo esto. Por ejemplo, Dios hizo una promesa en Edén, en el Génesis 3:15, ¿no? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente. Después, más adelante, vemos cómo el Señor está haciendo otra promesa a Abraham, que les está diciendo: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A David también se le hace una promesa, que el cetro no se apartará de él, ¿verdad?
Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que las promesas de Dios, pase lo que pase, haga lo que haga el hombre, hicieran lo que hicieran los hijos de David, porque sabemos que Salomón al final se inclinó en los ídolos, las promesas de Dios las cumple. Dios cumple sus promesas sea cual sea el comportamiento del hombre. El hombre cumpla o no cumpla, pero Dios sí cumple. Estas promesas son incondicional, pero las promesas que son condicional, bueno, pues si tú haces esto, yo cumpliré con esto, pero si tú no lo haces, yo tampoco lo hago. Bueno, yo no sé si me he podido responder con la suficiente claridad, pero si en caso que no fuera, pues bueno, ya me dirán algo. Gracias por vuestra atención y hasta pronto. Chao.